Amén, gloria a Dios. Dios, me siento rara con el micrófono, pero tengo que poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios? ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Rey de Gloria? ¿Cuántos podemos dar un grito de júbilo? Mire, amado, dice la Biblia que todo lo que respire, alabe a Jehová. Aquí hay algún muerto, porque si hay algún muerto, vamos a orar por él para que el Señor le resucite y pueda alabar y adorar. ¿Puede dar un grito de júbilo? ¿Puede darle la gloria al Señor en el nombre de Jesús? Oh, Dios es bueno. En realidad está su presencia. Usted no le puede ver, pero le puede sentir. Y hoy yo me siento muy gozosa, muy alegre, muy bendecida. Y le voy a contar por qué. Pero siéntese, siéntese. Doy gracias a Dios antes que cualquier cosa a nuestros padres espirituales, a Pastora Chayito, el apóstol Dani, por ese amor tan grande que tienen. Y le voy a comentar por qué. Hace cerca de 1 o 2 meses estábamos pasando por una situación X. Ya ve que uno como mujer a veces es bien dramático, todo se le hace demasiado grande. Y yo estaba orando a Dios, porque un día fue un profeta a la iglesia y oró y me dijo, no te preocupes y ya no llores más, porque viene una cobertura muy fuerte para tu vida. Alabe a Dios, alabe a Dios. Glorifique a Dios en el nombre de Jesús, porque solamente el ciego es el que no puede ver. Y cuando él me dio esa palabra, yo miraba al profeta y yo decía, Dios, ¿y ahora qué va a pasar? ¿A dónde voy a tener que ir? Y Dios me dijo, tú no preguntes porque yo te voy a llevar. Y hace cerca de 2 meses que los apóstoles, nuestros padres nos ungieron aquí. Yo eso no lo sabía ni me lo esperaba. Pero quiero comentarle esto. Cuando yo entré por ese lugar, como dice la palabra en el Salmo 84, por la puerta de los atrios, yo entré adorando a Dios porque sentía su presencia. Y cuando nos sentaron de ese lado, yo lloraba por la presencia. Pero cuando yo traspasé ese lugar, yo sentía algo tremendo. Cuando yo estaba parada de aquel lado, escuché que alguien hablaba a mi oído y me decía, bienvenida hija, has llegado a casa. Alabe a Dios. Y el Señor me decía, no me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. Y cuando se para la alabanza, yo volteo a los lados para ver quién me había dicho esa palabra y no había nadie atrás de los asientos. El Señor me dijo, esta es tu casa, estos son tus padres. Y cuando el apóstol nos hizo el llamado, de verdad que yo pude sentir y recibir ese impacto paternal, ese impacto de hijo a padre y de padre a hijo. Y créame que aunque todavía yo no le conozco a muchos, yo me siento en casa. Esta es mi casa y ellos son mis padres en el nombre de Jesús. Y yo alabo a Dios por el privilegio y esa bendición tan poderosa que me ha dado. ¿Y sabe por qué? Porque Él me ama. Porque Él dice, no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo soy una hija de privilegio, no sé los demás, pero yo sí. Y hoy yo quiero compartir algo que el Señor ha traído a mi corazón. Y yo le voy a pedir que no se distraiga, quietecito. Y como decía la amada hermana que estaba hace un ratito aquí, apague su celular. No se distraiga. Y si el que está a su lado le distrae, ignórelo. Porque el diablo a veces viene a robarnos la palabra, hasta con una distracción. Y yo quiero que hoy usted y yo salgamos bendecidos.
Hoy yo quiero que usted y yo nos vayamos con una mente cambiada, con una mente transformada, con una mente renovada en el nombre de Jesús. Que nosotros no salgamos de este lugar para salir siendo iguales. Que nosotros salgamos de este lugar con un poder, con una autoridad, con una convicción y con una seguridad para no volver atrás en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede extender su mano ahí como está y orar? Puede decirle a papá: papá, abro mi corazón en esta mañana. Mi corazón está receptible a tu palabra. Mis oídos están abiertos a ti, Espíritu Santo. En esta mañana, en el nombre de Jesús, yo pido al Espíritu Santo que venga y toque el corazón de cada uno de sus hijos. Y que la palabra que va a ser sembrada en cada corazón, Señor, no se vaya, Padre, en el nombre de Jesús, a lo seco, a lo árido. Que se vaya a lo fértil, a esa tierra viva, a esa tierra poderosa, en el nombre de Jesús. Que en cuanto reciba la semilla, esa semilla en el nombre de Cristo Jesús se prepara para dar su fruto en su tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre. En esta mañana, Señor, nos despojamos de toda sabiduría humana, de toda carnalidad. Yo menguo para que tú seas exaltado. Que seas tú y no sea yo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, yo quiero que se vaya a la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Cuando usted ya lo tenga, puede decir amén, gloria a Dios, Cristo vive, Dios es bueno. Vamos, alabe al Señor, amado, no se quede callado. Adore al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Ya lo tiene, capítulo 30, versículo 18, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: ¿qué dice? Este es el botín de David. Amén. Yo quiero compartirle algo, y yo quiero que le diga a usted, al que está a su lado: en Cristo todo es recuperable. Vamos, voltee al que está a su lado y dígale: amado, en Cristo todo es recuperable. En Cristo todo es recuperable. Mire, amado, leímos estos pequeños versículos, pero en el capítulo 29 y el 30, la Biblia nos habla de la salida de David por la persecución de Saúl. Escuche. Y la Biblia dice que David tuvo que huir de Saúl porque Saúl intentaba matarle. ¿Por qué Saúl intentaba matarle? Porque la Biblia dice que a Saúl le había caído un espíritu de envidia. Dígale al que está a su lado: aquí no hay envidiosos, aquí no hay celos ministeriales, aquí no hay nada de eso. Es en la iglesia de la pastora, pero aquí no hay nada de eso. Aquí no nos intentamos matar, nada más nos apuñalamos. No es cierto, ¿verdad? No diga eso. La Biblia dice que David tuvo que huir porque Saúl había intentado matarle. Y dice la palabra que cuando David huye, llega a un lugar llamado, escucha, amado hermano, dice la palabra, espéreme, llamado Negueb. Y en ese lugar donde David llega, dice la palabra que habitaban los filisteos. Si usted ha leído la palabra, donde dice la palabra que los filisteos peleaban contra los israelitas.
Dice la palabra que David llega a ese lugar, escuche, donde están los filisteos. Y dice la palabra que David halla, que David halla gracia delante del rey. Y le dejan vivir ahí a él y a sus 600 guerreros. Escuche. Pero de repente David escucha que el rey empieza a entrar en guerra con un pueblo. Y dice la palabra que cuando David escucha que el rey empieza a entrar en guerra con un pueblo, David se prepara y prepara a sus guerreros, a sus 600 guerreros. Y les dice, vamos, si el rey nos ha dado casa, nos ha dado habitación, nos ha dado alojamiento, entonces nosotros sabremos recompensarle peleando con ellos, no en contra de ellos, con ellos. Y dice la palabra, en el capítulo 29, por si tiene alguna duda, lo lee en casita, que por ahí los capitanes de los filisteos se dan cuenta que David llega y se pone a las órdenes del rey. Y cuando ellos se dan cuenta que David llega, van y le dicen al rey, ¿sabes qué, rey? A este no lo queremos aquí. ¿Pero por qué no lo quieren? Porque a nosotros no se nos ha olvidado que él mató a nuestro mejor guerrero con una piedra. Lo derribó, no lo mató, lo derribó con una piedra. ¿Podrías tú imaginarte, rey, que si este se deschaveta, se le olvida que está peleando con los filisteos, que peleaban en contra del pueblo de Israel? ¿Podrías imaginarte qué va a pasar con nosotros? Y dice el rey, tienes mucha razón. Y le dicen los capitanes, hazle regresar. Yo te pregunto en esta hora, ¿quién le dio la orden a David de salir? ¿Quién lo llamó? Silencio total. La Biblia no narra que a David lo llamaron. La Biblia no narra que a David lo invita. Él se invitó, él se coló. Escuche. Y cuando el rey le dice a David, prepara tu ejército y te regresas, porque no puedes estar con nosotros, David obedece, toma su ejército y regresa a casa. Pero se encuentra con una noticia cuando regresa a casa. Se encuentra que los madianitas se habían dado cuenta que David y su ejército no estaban, y la Biblia dice que estos quemaron el lugar donde ellos vivían. Y no solamente quemaron el lugar, viene lo triste: habían robado a su familia, de él y del ejército. En estos tiempos se llama secuestro, ¿verdad? Y de repente dice la palabra en el capítulo 30, versículo 4, que el ejército, al ver que no estaba la familia, no estaban los hijos, las hijas, las esposas, no había absolutamente nada, se enojan en contra de David. Y la Biblia dice que ellos empiezan a susurrar, a murmurar, a quererse levantar y a apedrear a David, porque por su culpa su familia estaba pereciendo. Oh, santo, ahí viene lo bueno. ¿Cuántos tenemos un llamado de parte de Dios? No se escuchó, nada más escuchados. ¿Cuántos tenemos un llamado de parte de Dios? Hoy yo te digo, varón, hoy yo te digo, mujer, cerciórate de parte de Dios, que a donde tú vayas es porque Dios te llamó. Cerciórate que a donde tú vayas, lo que tú hables y lo que tú digas es porque Dios te mandó que fueras y que hablaras. Hoy en este tiempo mucha gente dice, Dios me mandó, cuando Dios ni le habló. Es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me reveló. Y su casa pereciendo.
Mire que David era el ungido. Mire que David era el ungido. Mire que David era algo especial para Dios. Pero eso no le quitó lo metiche. Y por andar de metiche en lo que no le correspondía, su familia estaba pereciendo. Ahí viene lo bueno. Todos sabemos que Dios nos llamó, ¿verdad? Pero le hemos preguntado a Dios, ¿tú me mandaste? ¿Tú me hablaste? ¿Tú me dijiste? ¿Esto viene de parte de ti o es mi emoción? Dice la palabra que a David nadie le llamó amado. Él fue. Y porque él quiso ir, escuche, porque quiso quedar bien con él. Hombre, cuando él regresa, se encuentra con una tragedia. Casa destruida y familia secuestrada y pereciendo. Y lo peor de todo, su propio ejército quería apedrearlo. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones aquí? La verdad. No voy a rajar con el pastor, todo está grabado. ¿Cuántos hemos tomado una mala decisión en la cual tengamos que llorar y lamentarnos? Mire, se llame pastor, apóstol, profeta, evangelista. Como seres humanos fallamos. Porque la Biblia dice que aquel que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Por lo cual todos pecamos y fallamos. Pero abogado tenemos para con Cristo. Oh, gloria a Dios. Eso merece una fuerte ofrenda de palmas en el nombre de Jesús. Oh, es la gracia, es el amor, es el poder de Dios sustentándonos y fortaleciéndonos en el nombre de Jesús. Y después que David ve todo esto, ¿cómo usted cree que se sintió cuando su propio ejército quería acabarlo? Dice la palabra que el ejército lloraba desconsolado, dolido. Yo no sé si por aquí alguien ha padecido algún secuestro. Y si no, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte ni con nuestra familia ni hijos, en nada en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que todo lo que el diablo me robe, 7 veces 7 va a tener que regresarlo en el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice, en Cristo todo es recuperable en el nombre de Jesús. ¿Qué nos ha robado el diablo? ¿Qué nos ha robado? La familia, los hijos, el esposo, la salud, la economía. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que va a tener que regresártelo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, donde toda rodilla se doblará, dice la palabra, confesará, declarará y decretará que Él es el Rey de gloria, el que merece alabanza y el que merece honor en el nombre de Jesús. Oh, santo es el Señor. Yo puedo sentir su presencia, amado. Puedo sentir su presencia. Yo soy una loca, de verdad. Hablo demasiado, dice mi esposo. Ahí descubrí que yo un día iba a predicar. Porque los mudos no hablan. Ahí entendí cuál era mi ministerio. Ya ni pedir ¿cómo se dice? Ni revelación a Dios. Yo quiero contarle algo. Oraba y me conecté con la hermanita que pasó y hablaba de la oración. Hablaba qué tan importante es venir a la presencia de Dios a doblar rodillas. Queremos respuestas sin orar, sin ayunar, sin leer palabra. Dios de la gloria, ¿quién nos dijo eso? ¿Quién nos engañó? La palabra dice que en la oración hay poder y hay victoria, hay respuesta y hay solución en el nombre de Jesús. No esperes tener una respuesta durmiendo, no esperes tener una respuesta viendo novelas, no esperes tener una respuesta en donde no debes de estar. La palabra dice que cuando viene la palabra a David, Dios empieza a manifestarse en el corazón de David.
No dice el versículo que David se arrepintió, pero yo lo interpreto. Porque la palabra dice que lo que vino al corazón de David fue ir a la presencia de Dios. Y al ir a la presencia de Dios, la Biblia dice en el Salmo 51 que David fue conocido por un corazón arrepentido. Por eso es que Dios le dijo: este es un verdadero adorador, el que adora en espíritu y en verdad, el que trae un corazón sincero delante del Rey en el nombre de Jesús, el que es transparente, aquel que dice: la regué, lo hice, pequé, pero perdóname, papá, perdóname, en el nombre que es sobre todo nombre. Déjeme decirle, un día me llaman a mí a Ecatepec, ya ni me presenté ni presenté a mis hijos, ya me andaba por predicar. Al finalizar les presento a mi familia. Un día me llaman a Ecatepec a ministrar a una familia y me hice del rogar. Yo dije: no, yo no voy, está re lejos y luego ni van a querer. ¿Cuántos sabemos así? ¿Para qué voy si ni van a querer? Y iba la persona y me decía: ándale, vamos y vamos y vamos. Y me resistí hasta un día que me agarró de buenas y le dije: sale pues, vamos. Desde ese día no volví a salir de ese lugar. Ese era mi destino. Ahí estaba mi propósito. Nada más que yo no lo había entendido. ¿Cuántos queremos ministerio? ¿Cuántos queremos bendición? Pero no queremos sufrir ni padecer. Mire que ya se me está bajando el... ¿Cuántos queremos ministerio, unción, fuego, gracia, poder? Pero no queremos pagar el precio. Sí quiero, Señor, pero yo no voy a la oración. Es que va a estar fulanita, sultanita. Mira, arrepiéntete en el nombre de Jesús y déjate de niñerías, porque la palabra dice: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y si tú has pensado que por la bonita cara vas a entrar a la presencia de Dios, ya te equivocaste. Y cuando llego a ese lugar, me encuentro, como dice el libro de Ezequiel, un campo de huesos secos, donde se mueve la droga, la prostitución, el alcohol y el asesinato a cada segundo, donde el diablo le puso precio a mi cabeza, porque soy aferrada, porque entendí que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dios me empezó a hablar. Y me hablaba y empecé con una célula y después se abrió la casa y se hizo una iglesia y nos perseguían y nos ponían la pistola en la cabeza y mi esposo pues no era bien convertido. Entonces yo trataba de no darle las noticias fuertes porque ya no me iba a dejar ir. Pero yo llegaba con el pastor y yo le decía: pastor, y fíjese que salí y me hicieron así, manita de puerco, y me dijeron: si no te largas de aquí te vamos a matar. Y el Señor me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No temas al que mate tu cuerpo, sino al que mate tu espíritu. Y me paré y le dije al diablo: de aquí no me sacas en el nombre de Jesús, porque el libro de Éxodo dice que todo lo que pisare y tocare con mis manos y mis pies me ha sido dado por heredad, y yo soy heredera y coheredera en Cristo Jesús. Y Dios no te trajo a ti, no te trajo a ti para volver atrás, te trajo a poseer lo que Dios te ha dado por heredad en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Dios es bueno. Y un día salimos a ungir las calles. Dios me dijo: aceite, trigo, vino, sal. Y yo dije: llora. No cabe duda que mi Dios es raro. Bueno, pues si Jesús escupió a la tierra y hizo lodito y sanó un ciego, bueno, tiene lógica. Para él, para mí no. Y me dice: vas a empezar a ungir las calles, esquinas y centros, esquinas y centros. Y ahí nos tienes, ungiendo las calles. Y nos encontramos un lugar tremendo, un terreno grandísimo, donde se hacían sacrificios. Tenían cajas de muerto, ollas con huesos humanos y cosas feas.
Y un día pasamos y ungimos ese lugar. Y me dice una hermana, no, y ni te metas. No, es que estos cuates están pero pesados. ¿Lo tiro? No lo tiro. ¿Lo unjo? No lo unjo. Y me dice el Señor, hazlo ya, espérame, estoy meditando. Échale aceite, ahí voy. Suelta la sal, ahorita. No me presiones. Y empezamos a ungir el lugar. Y me paré y empecé a hacer un decreto. Y empecé a declarar, este lugar se cierra. Este lugar se cierra. Ahora en el nombre de Jesús, brujos, hechiceros, agoreros, en el nombre de Jesús, o se arrepienten o se largan en el nombre de Jesús. ¿Y qué creen? Que se fueron. Dele la gloria a Dios. Dele la alabanza a Él. Y un día estábamos en pleno servicio y llegaron unas mujeres todas vestidas de blanco y con una cosa aquí en la cabeza. Y preguntaron por mi nombre. Yo no las conocía. Y venimos a buscar a fulanita de tal. Y ya sabe que los hermanos, en vez de cubrirle las espaldas, pastora, le hablan. Ahí se ve cuando son amigos, Eche ojo, para que tenga cuidado. El que lo delata no es amigo. El que lo traiciona y lo desnuda es enemigo. Aquí no hay, es que esto es de Catepec, tranquilos. Y salgo y me dice esa mujer, yo nada más te digo, o te vas o te vas a arrepentir. Y pues no me voy. Y sácame si puedes. No soy macha, pero sí somos muchos hermanos. No es cierto. Y empezamos a orar y a ungir ese lugar y a creer la palabra y a declarar la palabra. Nunca más se volvieron a parar. Quiero decirte algo. El diablo nos quiere robar la unción, el llamado, el ministerio, la gracia, el poder, amedrentándonos, trayéndonos miedo, asustándonos. Pero cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús, la Biblia dice que los demonios huyen de delante de la presencia de Dios. Y cuando uno busca hacer la voluntad de Dios, vamos, alabe a Dios, exáltelo, glorifíquelo. Cuando uno busca hacer la voluntad de Dios, escuche, amado, Dios no le va a dejar. Todos los días va a estar presente en el nombre de Cristo Jesús. Su llamado, su propósito, no lo determinó el diablo, lo preparó Dios para usted. Y no fue ahorita, fue desde antes que usted estuviera en el vientre de su madre. Usted ya sabía que iba a ser apóstol, pastor, profeta. El único que quiere apagar nuestro llamado y nuestro ministerio es el diablo. ¿Qué es lo que el diablo quería hacer a través de los amalecitas con David? Amedrentarlo. Tenemos secuestrada a su familia. Ahora sí vas a ver lo que es amar a Dios. Y dice la Biblia que viene la revelación de Dios sobre la vida de David. Y pide su efod. Y cuando pide su efod, lo primero que él hace es entrar a la presencia de Dios. Y cuando usted entra a la presencia de Dios, ahí usted recibe revelación, ahí recibe poder, ahí recibe gracia, ahí recibe unción, ahí se manifiesta lo sobrenatural que doblega en el nombre de Jesús a gobernadores, a potestades y a principados en el nombre que es sobre todo nombre. Éxodo 15:3 dice: Jehová es varón de guerra. Así venga una legión, el mismo diablo, gobernadores, principados. Dice la palabra, mayor es el que está en mí. Y Jehová es varón de guerra, y Él es el que pelea la batalla por mí, en el nombre de Jesús. ¿De quién he de temer? Dice la palabra. ¿De quién he de temer? Quiero que usted me entienda. Dice la palabra que David entra a la presencia de Dios. Algo se estaba manifestando ahí. Algo estaba pasando, amado hermano. Algo se estaba moviendo. Ahí había una comunión. Había pasado algo, un enlace. Ahí estaba. El corazón
corazón de Dios con el corazón de David. Ahí estaba David reconociendo: Señor, yo no soy el mejor, no soy el bueno, tengo errores, fallos, Señor. Mira, muchas veces la gente ve lo peor de mí, no ve lo mejor, pero Dios te dice: ni te preocupes. Gálatas dice: en tus debilidades, errores, fallas, defectos, yo me perfecciono en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cuando venga alguien a quererte avergonzar así, discierne en el espíritu, porque es el mismo diablo usando a la gente para robarte tu bendición. Qué importante es estar en la presencia de Dios. Un día yo estaba predicando. Y estaba predicando: ¿qué me apartará de ti? Ni la vida ni la muerte. Hasta con caché. Y en la entrada de la puerta se habían fundido 2 focos. Y eso de que está usted así y no distingue los rostros. Y veo a 2 varones bien vestiditos, alineaditos, perfumaditos, olían rico. Y los veo en la entrada y les digo: adelante, bienvenidos. Cuando dan 2 pasos adelante, cortan cartucho y se van sobre la iglesia. Corre otro y yo estaba con el micrófono aquí y me pone la pistola en la cabeza. Y una hermana empieza a entrar en crisis y mi hija estaba en la entrada de la puerta y quiso empezar a gritar. Y me pone la pistola en la cabeza y yo con el micrófono en la mano. Pido ángeles guerreros ministradores, vengan ahora en el nombre de Jesús a pelear la batalla por mí. Y me dice uno: ¿Qué alegas? En el nombre de Jesús yo ato y prendo en cadenas a todo espíritu de muestra, de robo y de secuestro. Ahora te vas. Quitó la pistola de mi cabeza. Cuando esta hermana quiso entrar en pánico, volteé y le dije: tranquila, todo está bien, no pasa nada. Y mi hija se me quedaba viendo. Cuando ve que me ponen la pistola, mi hija, la chica, se quiere aventar y le digo: tranquila, te quedas sentada en el nombre de Jesús, no pasa nada. Estos cuates se dieron la vuelta y se fueron. Detecté que el arma que traía cartucho, silenciador. Cuando esta gente se fue, la gente empezó a llorar en un acto de desesperación. Y le digo a mi esposo: párate, oremos. Y empezamos a orar en nombre de Jesús. Terror, en el nombre de Jesús. Espanto ahora, te ato, te prendo en cadenas y sales fuera. No me vas a robar el momento y el tiempo que predestiné para alabar, glorificar y exaltar a Dios. Sigamos adorando, sigamos alabando, sigamos exaltando el nombre del Rey de Reyes, en el nombre que es sobre todo nombre. Por primera vez mi esposo se da cuenta que me ponen un arma en la cabeza y me dice: tú estás loca. Tú estás loca, Mari. ¿Qué te pasa? ¿Que no te amas? Sí me amo, pero más me ama Dios. Y si yo estoy aquí es porque Él me manda. Yo solo obedezco. Y Él envía ángeles a guardar y acampar alrededor de los que le temen en el nombre de Jesús. El diablo pensó que yo iba a cerrar la iglesia, porque hubo 2 que 3 que les dio miedo. Y dijeron: no, ahí yo no regreso. Fui, los busqué, les rogué, dijeron: no, ni modo. Y el Señor me dijo: te vas a quedar con los que son hijos. Tranquila. Cuando veo la iglesia a la mitad, mi corazón se entristeció. Yo le decía a Dios: si yo solo trabajo para ti. Y Él me dice: tranquila, hija, te vas a quedar con los que son hijos, con los que tienen mi ADN. Está bien, Señor. Así sea uno, yo no voy a dejar de adorarte. Y cuando llegamos al servicio, había uno. Y me dijo el Señor: ahora predica como si fuera una multitud. Ahora adora como si fuera una multitud. Y empecé a adorar, a cantar, a alabar, a predicar en el nombre de Jesús. Y la gente empezó a llegar, a llegar, a llegar. Y entraban en la etapa de la alabanza, de la adoración, de la exaltación. El diablo se tragó sus mentiras. El diablo se tragó sus trampas en el nombre que es sobre todo nombre. Pero para que esto se dé, se necesita intimidad. Porque en la intimidad usted recibe fuerzas.
En la intimidad recibe palabra, recibe respuesta. Hoy en día la gente quiere la familia convertida y no ora. Ahí le encargo, pastor. Si yo no soy nana, perdón por la expresión, yo soy ministro y voy a orar contigo. Te voy a apoyar y te voy a ayudar y te voy a respaldar y vamos a pelear, pero te quiero ver aquí. Pastor, es que mi esposo no se ha convertido porque usted no ora bien. Me tienen en pan y agua y ellos aventándose los tacos de barbacoa, de carnitas y yo ayunando. Que no, hombre. O ayunamos o comemos. Seamos parejos. Y deje decirle, cuando yo entendí la importancia, me va a dar un paro, no es cierto, reprendo al diablo. Cuando yo entendí la importancia de la oración, no hay nada más importante para mí que la oración. ¿Sabe cuántas veces el diablo ha tentado en contra de mi vida? Preinfartos, uno tras de otro, donde el doctor te dice, no hay ninguna persona que pueda vivir con el 75% del corazón muerto. ¿Qué haces de pie? Pues pregúntale a él. Aquí está una hermana que le tocó orar por mí, que le tocó pelear la batalla por mí con mis hijas. Y como el diablo no pudo con mi corazón, se fue con los riñones. Y entramos otra vez a la palabra. A mí la palabra me ha enseñado que en el reino de los cielos hay corazones, hay riñones, hay todo. Yo no tengo que ir con el médico. No es mala la ciencia, es muy buena. Pero yo tengo al médico de médicos. Tengo al Señor de señores, al Rey de reyes, al poderoso de Israel, al que fue a la cruz del Calvario, aquel que fue vituperado, azotado y golpeado para darme sanidad. Y me dicen, te vamos a dializar. Me vas a dializar. ¿Cómo no? Y se complicaron 20,000 cosas y mis hijas me decían, mamá, te vamos a llevar. Estaba yo postrada en cama. Te vamos a llevar al hospital, aunque sea cargando. Te vamos a sacar y te vamos a llevar al hospital. Y yo les decía a mis hijas, usted no me lleva a ningún lado. Y lo que usted tiene que hacer es pelear la batalla por su madre. Lo que usted tiene que hacer es orar por mí. Usted lo que tiene que hacer es arrebatarle la sanidad al diablo para su madre en el nombre de Jesús. Bendito es Dios y poderoso. Te vamos a acusar con mi papá, mamá, vas a ver que no quieren, pero vas a ver que es que nos das unos sustos de aquellos. Decía mi hija, te da la chiripiorca y nos espantas bien feo, mamá. Le da risa a mi hija porque cuando te den y te vamos a hacer caso para que déjenme. Si en el propósito de Dios está que yo me vaya, me voy a ir. Todavía no me quiere allá. Tengo mucho que trabajar aquí. Escuche, amado. ¿Cuántas trabas nos viene a poner como ministros el adversario? Pruebas, ataques, tribulaciones. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, mantén la paz, mantén la tranquilidad, porque lo mejor está por venir. Porque la Biblia dice que la intimidad que tuvo David fue la preparación que Dios le dio para ir en contra de los amalecitas y quitarles el botín. Dice la palabra que les quitó todo. Todo. Por eso es que la Biblia dice que 7 veces 7 de lo que nos robó va a tener que regresarnos. 7 veces 7. Pero Dios quiere que aprendamos, porque sin intimidad no hay respuesta. Decía la amada hermana, casi rogando a la iglesia, véngase a orar, véngase a orar. No hemos entendido, iglesia, qué privilegio tan hermoso es estar en la presencia de Dios. Y miren, no nada más es privilegio, trae muchas bendiciones estar en la presencia. Dice la palabra que Dios da lo que ni usted pide, mucho más abundantemente de lo que pediste.
mucho más. A mí Dios me ha dado más de lo que he pedido. ¿Quiere que le cuente un testimonio? ¿O ya tengo que cortarle, pastora? Usted dígame, pero yo dije, hablo mucho. Y si nos dicen que sí, pues ahora no me voy. Ay, ¿para qué me invitan? ¿Por qué le estoy hablando de la intimidad? Porque cuando usted aprende a entrar en intimidad con Dios, usted es obediente. Y a usted no se le tiene que rogar para nada. Usted llega temprano. Usted es pronto, fácil. Amado, el grupo de alabanza tiene necesidad. Ay, para allá voy, pastor, deme cuerda, porque no es lo que me hace falta. No somos hijos de Dios. No es esta nuestra casa. No nosotros tendríamos que bendecir a los que nos bendicen con la alabanza. No ellos trabajan para el Rey de Gloria. No ellos trabajan para exaltar a Dios y bendecirnos a nosotros. ¿Por qué no les bendecimos? Nos dice la pastora, el servicio empieza 11:30, llegamos 12:30. ¿Qué es eso? Eso es una grosería. Después de que toquen los de la alabanza, qué error tan grande. Porque la Biblia dice que lo que usted trae a Dios como primicia es su adoración. Y si usted no trae adoración, usted no tiene nada para darle a Dios. A mí no me gusta llegar a la iglesia media hora antes. Ahí está ella que está conmigo. Llegamos 3 horas antes. 3 horas para preparar el terreno. Yo sé que la presencia desciende, baja, se mueve, fluye, pero yo quiero estar en ella. Yo quiero ser la primera en estar ahí. Escuche. ¿Queremos bendición? Entre a la presencia de Dios. Pero no entre pidiéndole: Señor, necesito un carro, casa, zapatos, un buen trabajo, un buen traje. Mire, no haga eso. La palabra dice: buscad el reino de Dios y su justicia, entre alabando, adorando, exaltando, reconociendo su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra: y lo demás vendrá por añadidura. O sea, usted no necesita ni pedírselo a Dios, Él se lo va a dar, y mucho más abundantemente de lo que usted piensa, en el nombre de Jesús. Dice mi hija: mamá, tú eres bien acelerada. Estamos viviendo tiempos acelerados y yo no me quiero dormir. Yo quiero ir con los tiempos acelerados. Si los demás no quieren, es su problema. Yo sí quiero. Yo sí quiero. Yo sí quiero. Escuche. Yo le decía a usted, cuando uno entra a la presencia, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y Dios viene y nos sorprende, ¿o no? Yo escuchaba al pastor de siembras y de bendiciones y mi corazón se regocijaba. Porque Dios sabía cuántas cosas yo anhelaba para la iglesia. Un techo donde nos mojábamos más adentro que afuera. De verdad, algo tremendo. Y yo aprendí algo: hacer pactos con Dios. Y eso es lo que a veces a la iglesia le da miedo. ¿Y si me quedo sin comer? ¿Y si me quedo sin pasajes? Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque si usted no lee la Biblia, cuando el diablo viene y le terapea la cabeza, usted cree lo que el diablo le dice. Me quedé sin comer porque como el que predicó dijo que pactara, ahora por su culpa no tengo. No tiene, por incrédulo. Dice la palabra, escuche, que Dios se hizo pobre para enriquecernos. Y hoy en día el que más carece es el Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque dice el libro de Josué: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque no leemos la palabra. Porque en esta palabra hay una herencia, donde Dios nos ha dejado este documento que es la Biblia, donde dice que soy heredero y coheredero de todas sus bendiciones, en el nombre que es sobre todo nombre. Escuche.
Un día llegó un profeta a la iglesia y empezó a hablar. Y este profeta traía el don de ciencia. Ora, día con esa actitud. Nombres. Algo tremendo, ¿eh? Y ese día que yo llegué a la iglesia, yo empecé a trabajar con una iglesia de extrema pobreza, con gente de la calle, que nadie la quiere, que no tiene trabajo, que no tiene para comer, que no tiene casa, que no tiene nada. Y un día yo empecé a sembrar comida, zapatos, ropa, y un día por ahí una persona me dijo: estás endemoniada, tú eres pastor y tú no tienes por qué darles, tú estás para dar. Oh, mi corazón se entristeció. Y fui a orar y le dije: Señor, mi corazón está triste. Si yo estoy haciendo mal, háblame, revélame. Y me dijo el Señor: el que no siembra no cosecha. Y la cabeza es el ejemplo a seguir a los demás. Dije: entonces no estoy mal, estoy bien, Señor, gracias. Empecé a enseñarle a esa gente, glorias a su nombre. Empecé a enseñarle a esa gente lo que era el amor. Y empecé a amarlos. Y mire que Dios tuvo que tratar conmigo, porque me hizo caer hasta el polvo y quitar tanta soberbia. Porque, ¿cómo yo me voy a sentar ahí? Aquí está mi hija, lo que quieran, lo que pidan. Escuche. Y yo pensé que cuando uno llega al Señor, uno se hace más rico luego. Oh, gran mentira. Y empieza el Señor a trabajar con nosotros y me empieza a quitar todo. Porque yo no oraba, porque no buscaba a Dios, porque no era íntegra, porque era una mal hablada, porque iba a la iglesia y me tragaba a todos vivos. Como no había de comer en mi casa, tenía yo que comerme algo. Me convertí en caníbal. Aquí no hay caníbales, no se preocupen. Y que el Señor empieza a tratar conmigo por rebelde y desobediente. Porque yo iba a la iglesia no a buscar el rostro de Dios, sino a juzgar a la gente. Y me dijo el Señor: tú no eres Dios y te estás sentando en mi trono santo. Y me hizo caer como usted no tiene idea, al grado que no había ni para comer. Pero yo ahora entiendo que era un propósito de Dios, porque yo tenía que entender lo que era la obediencia y la humildad. Yo no sé si a usted le ha pasado que está aquí en la iglesia, su cuerpo, pero su corazón está hasta por no sé, en la barbacoa, en las carnitas, debajo de las cobijas, y en especial los días domingos. Ya les anda, porque el que está habla mucho a la pastora, ya cállenla. El de la barbacoa se va a ir. El de los tamales. El de los pollos, Dios de la gloria. Y déjeme decirle que cuando el Señor viene a hablar a mi vida, me empieza a decir: tú de labios me honras. Oh, eso me dolió, porque yo le acababa de decir que lo amaba, y con eso que Él me dijo, entendí que no. Y le dije: Señor, ¿por qué me dices eso? Y me dice: porque tu corazón está lejos de mí. Tu corazón está en la crítica, en la murmuración, en la queja, pero no en mi presencia. Ese es un grave peligro para nosotros como creyentes cristianos, porque pensamos que porque venimos a sentarnos ya tenemos la gloria ganada. Mentira del diablo. Hay que pagar el precio. Y cuando usted viene a la presencia de Dios, la palabra dice que usted viene a adorar. No dice la palabra que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la esclavitud, le dijo a Moisés: prepáralos para que me entreguen alabanza y adoración. Era la primicia de la libertad.
Hoy la gente no quiere adorar. Hoy la gente no quiere alabar, no quiere exaltar. Escuche, amado. Pero ya dice, yo voy a ser el primero en la mesa de honor. Ay, ajá. La salvación se cuida, se alimenta, se riega con la oración, con la presencia. Escuche, amado. Por eso es que cuando David entra a la presencia de Dios, ¡fum!, viene un cambio tremendo. Y todavía le dice, Señor, ¿acaso los alcanzaré? Y el Señor le dice, sí, levántate, prepárate y ve sobre de ellos, porque te van a tener que regresar todo lo que te robaron. Gloria a Dios. Hoy en día, escuche, la iglesia nos quejamos por el marido golpeador. Aquí no hay. Por la esposa, por los hijos. Pastor, es que mi hijo anda en las drogas. Es que usted viera cómo se me revela, que se me pone, me quiere golpear. Pero no vienes a la oración, no buscas su presencia, no eres obediente, no te sujetas. Pero quieres ver un hijo, quieres ver en tu hijo un ministro. Tengo 4 hijas, 3 casadas, 1 soltera. Y usted podría preguntarle a ellas si yo no he sido ejemplo para ellas. Yo no podría decirle a mis hijas, vayan a orar, si no lo han visto en mí. Yo no podría decirles a ellas, adoren a Dios, si no han visto a su madre adorar. Yo no podría decirles a ellas, sujétense, si yo no me sujetara. Yo no podría decirles a mis hijas, sujétense a sus maridos, si yo no lo hiciera. Mis hijas dicen, mamá, es que tú amas más a los yernos que a nosotras. De lo bueno poco. Y hay que cuidarlo. Y si no lo cuidan ellas, yo sí. Y no estoy halagando, es una verdad de Dios. Pero ¿sabe cuánto he doblado mis rodillas? ¿Sabe cuánto he orado? ¿Sabe cuántas veces me la paso en la madrugada buscando el rostro de Dios para que Él se manifieste? ¿Sabe cuántas veces he tenido sueño y quererme dormir? Yo no padezco de la presión. Y le voy a contar algo. En la mañana sentía que mi ojo se salía. Sentía el corazón aquí, el palpitar en mi oído. Y me toma la presión en la madrugada mi esposo y me dice, tienes altísima la presión. Y por ahí me dice el diablo acá, no vayas, ¿qué tal si con la presión alta te da un infarto ahí? Mejor háblale a la pastora y dile que ponga otro de los pastores que tiene. No lo sé si los tiene o no, ¿verdad? Pero diablo metiche. Y me paré y le dije, no me vas a robar mi bendición. Y si muero en el altar, ahí quedaré alabando, adorando y exaltando a Dios. Pero mi bendición no me la robas. No me la robas en el nombre de Jesús. Y quiero decirle algo. Ni me duele la cabeza, ni me duele el ojo, ni siento nada. No, ¿verdad? Ya me cae. ¿Sí me está usted entendiendo? Dios es bueno. Dios es bueno. Yo le decía a usted, atreva a pactar con Dios. Dios no ve la cantidad. Mire, cuando vino la viuda, no traía ni siquiera una cuarta parte de lo que los ricachones traían para sembrar. Y probablemente esa viuda no quería sembrar porque en su cabecita pasaba, es que ya pasó el que da los fajotes, los billetes morados. ¿Cómo me voy a ver dando esto? Dios no busca la cantidad, busca tu obediencia. Dios busca tu obediencia. Yo le decía, de la gente que nosotros empezamos a preparar, muchos me decían, estás mal, esos ya están idos, porque estaba la mamá embarazada dándole pecho al otro, toda drogada, el niño drogado, chiquitos, el papá drogado, descalzos, y le decían ahí el escuadrón de la muerte. Yo ahí predicándoles. Y un día yo le dije a Dios, ¿acaso estos locos me entenderán?
Pues es que yo hablaba con ellos y como que se volaban, se viajaban. Y yo decía, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Qué hago aquí? Y el Señor me dijo, ahí les vas a predicar, porque la palabra va a su espíritu y la palabra se va a hacer rema en el nombre de Jesús, y esos muertos van a vivir. Y déjeme decirle, esa gente hoy le sirve a Dios, hoy trabaja, hoy tiene una familia y hoy le da la gloria a Dios. Hoy le da la gloria a Dios. Estoy enamorada de la iglesia. Amo mi casa, amo a mi esposo, amo a mis hijas. Oh, pero amo estar en la casa de Dios. Amo estar en su casa. Dios conquistó mi corazón. Me enamoré de Él. Me atreví a serle infiel a mi esposo. Oh, ya se lo confesé. Mire que cuando el esposo no es cristiano, esto le cae como bomba. Y más cuando uno les sirve y los atiende y los tiene uno como ídolos. Cuando usted derriba esos ídolos, les da en la cabeza, pero duro. No está mi esposo, iba a venir pero no pudo venir. Por eso me estoy desatando. Yo lo malacostumbré a bolearle los zapatitos y ahí están mis hijas. Yo escuchaba las llaves. Vivimos en departamento 401, allá por Prados está su casa. Yo escuchaba las llaves, ¡pum!, corría a la cocina a prender la estufa y cuando él entraba, ya estaba sirviendo. Aunque él estaba sentado, yo tenía que servirle el agua. Pásame el salero que estaba al ladito de su mano. Hijo. Lo malacostumbré. Mis vecinos sabían que mi esposo se bañaba a las 4 de la mañana. Porque gritaba, Mari, a toalla. Tenía que saber la vecina que se estaba bañando y que me estaba pidiendo la toalla. Amor, te la dejé ahí está colgada. Pásamela. ¿Qué? Cuando yo empiezo a entender la palabra de Dios, yo no me he quitado de responsabilidades. Y aquí está mi hija. Creo yo que soy una mujer demasiado responsable y que aprendí a servirle a Dios, empezando por mi casa. Yo no podría irme a servirle a Dios dejando mi casa de cabeza. Perdóneme usted, pero no. Por ahí el enemigo entra y trae estragos. Y de por sí mi esposo no era cristiano, no quería. Y yo decía, no te voy a dar ningún arma para que me digas por la iglesia. Empezó a decirme, esta camisa me la llevo mañana. Empecé a lavar diario. Diario. Y todo lo que me pedía empezaba a correr. Y un día me dijo, quiero ir a la iglesia contigo. Vamos. ¿Qué tanto haces? Ese pastor ya te lavó el cerebro. Tú no eres la Mari que yo conocí, porque ya no me veneras, ya no me alabas, ya no me adoras. Ahora adoras a otro Dios. Oh, al Rey de Reyes, sí, Señor. Me hizo libre, me hizo libre. ¿Sabe por qué me hizo libre? Porque un día de repente él me dijo, no te preocupes, amor. Yo boleo mis zapatos. No te preocupes, yo lo hago. ¿Es un milagro? Oh, eso es un milagro. Ahí vi la mano de Dios. Al principio le lloraba, ándale, vamos a la iglesia, por favor, no seas así, mira, va a venir tal profeta. No voy. Te disparo la comida. No voy. Déjame en paz. Y yo me salía llorando. Me iba a la iglesia y estaba el profeta dando la palabra y yo estaba maquinando cómo me iba a vengar. Aquí no pasa eso. Me las va a pagar. Y había estado la presencia tan hermosa. Y yo llegaba como Kung Fu Panda a mi casa. Mari, tengo hambre, sírvete. Oye, cállate, no me hables, déjame. Y lo bueno es que fuiste a la iglesia, imagínate si vas a otro lado. Y un día me metí a orar y le dije a Dios, es que tú no lo ves, no quiere ir a la iglesia, es que es así, es que es asado. Y me dijo el Señor,
hasta que no cambies tu forma de pensar y tu forma de orar, te voy a escuchar. ¿Cómo lo quieres ver? Pues postrado a tus pies, sirviéndote, alabándote, glorificando. Pues profetiza, cambia tu forma de hablar y empecé a profetizar en el nombre de Jesús. Y yo declaro, y yo decreto, y yo hablo, y yo digo, y yo declaro en el nombre de Jesús. Y sabe, ahora mi esposo le alaba, le adora, le glorifica y le exalta a Dios en el nombre de Jesús. Por acá le digo al diablo, no que no, no que no. Si el Dios que predico es real. No me regresó gozo, no me regresó paz, no me regresó bendiciones. Cuando este profeta llega y empieza a dar la palabra, yo me había traído a la iglesia en una combi. No completábamos para pagar la combi, nos cobraba 800 pesos. Traíamos 250 en puras moneditas. Ya sabe que cómo se les da dar las moneditas esas microscópicas. Y llevábamos una lupa porque si no. Y yo le dije a los hermanos, ustedes vénganse, Dios proveerá. Y cuando este varón empieza a dar la palabra, yo siento un impacto en mi pecho. Y me dice el Señor, párate y haz un pacto, porque vas a ver mi gloria. Y le digo a mi esposo, amor, dame lo que traes. Él empezaba en las cosas de Dios y me dice, no, Mari, es lo de mis pasajes. Y le digo, el Señor me acaba de dar una indicación. Y Él dijo que yo voy a ver su gloria y yo le creo. Dame lo que traes, suéltalo. Ahora en el nombre de Jesús. Ya ve que luego los esposos no quieren soltar, entonces hay que aplicarles la palabra. Y saca su billete. Era lo único que teníamos, le digo delante de Dios. Traía a mi esposo 500 pesos para 15 días, comida y pasajes. Él trabaja hasta Toluca y se gasta 200 diarios. Y le digo, dámelos. Y me los suelta. Cuando vuelve a dar otra palabra el profeta, yo me paro y pacto. Y cuando hago un pacto con él, él voltea y se me queda viendo y me dice, el Señor te va a bendecir, no ahora, mañana. Te va a sorprender, mujer. Y de repente piden la ofrenda. Y le digo a la hermana, en mi bolsita hay una bolsa con cambio. La del frasco es de la combi. Me dice, pastora, pero no nos va a alcanzar para... Usted tráigamelo ahora. Deje el frasquito a un lado, que traía los 200 y tantos, y deme la bolsita. Y cuando empiezan a hablar, fui de todo lo que traía. Y yo le dije al Señor, yo solo quiero ser obediente a ti. Porque tú dijiste que los hijos nos íbamos a empezar a mover en lo sobrenatural. Porque no tenemos un Dios natural, tenemos un Dios que se mueve en lo sobrenatural, en el nombre de Cristo Jesús. Termina el servicio y se me acerca la hermanita esa de las reclamonas. A ver ahora cómo le va a hacer para la combi, ¿eh? Muy dadora, ¿no? Que saca el frasco y empezamos a orar por el frasco. En el nombre de Jesús, yo creí en tu palabra y tú no me dejas avergonzada. Y luego a la hermana, cuente la ofrenda. Y empieza a contar la ofrenda y saca lo del transporte y me dice, pastora, alguien le echó dinero al frasco. Incrédula todavía. Y me dice, todavía nos sobró, tenemos hambre, podemos comprar talento. Compre talento en el nombre de Jesús. Escuche. Gloria a Dios. En mi casa se va la luz. Mi celular se descarga. Y subo a la casa de mi hija y le digo, déjame conectar mi celular porque no sé qué pasó, no tengo luz. Y me dice, sí. Lo conecto, ni un minuto había pasado. Lo prendo y entra una llamada y me dice una hermana, pastora,
Desde ayer la ando buscando y usted no me contesta, pastora. Desde las 7 de la mañana le estoy marcando. ¿Puede venir a mi casa? Me superurge. Dije, ya se peleó con el esposo. Pues con tanta urgencia. Le dije, mija, nada más aguántame, me baño y voy para allá. Véngase tranquilita y todo bien. Ok. Llego a la casa, no veo al esposo. Y me dice, siéntese, gusta un cafecito. Le dije, a lo que vas, mija, porque estoy en shock, no entiendo. Y me dice, el día de ayer, el profeta oró por mí a las 7:40. Me dice, el día de ayer me habló una amiga mía, no es cristiana. Y me dijo, me preguntó su nombre. Y le di su nombre, pastora, y me dijo que si la podía ver el día de hoy a las 8 de la mañana, pero como usted no me contestó, pues tuve que ir sola. Y saca unos sobres y me dice, me dijo que le entregara esto, que es para usted. Abre el primer sobre y empieza a sacar puros billetes de $1,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Y me hace montoncito de 10. Iba otra vez, y 1,000 hasta 10,000, y 10,000, y 10,000, y 10,000, y yo así. Así como usted me quedé yo de... Dele la gloria a Dios. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y yo así. Le digo, oye, pero preséntamela, vamos a orar por ella. Y me dice, no, no es cristiana. Ella me dijo, esto se lo das a tu pastora y se acabó. Solamente esto lo pudo haber hecho Dios. Solamente esto lo pudo haber hecho Dios. Y me dejó un papelito. Cómprese chicles, cómprese choninos, cómprese lo que quiera. Esto es para usted por su obediencia. Oh, dije, esto viene de parte de Dios. ¿Sabe lo que provoca la obediencia? Ahora usted me está entendiendo. Cuando a usted le dan la palabra y Dios le habla, el diablo le terapea. No lo des, te vas a quedar sin comer, Mire, reprenda al diablo y obedezca, porque la Biblia dice en el libro de Pedro, la primera es de Dios y la segunda es del diablo. La primera predicada es la de Dios y la terapia es del diablo. Queremos ser bendecidos y no queremos ser obedientes. Cuando David obedece a Dios, se arrepiente porque falló, entra a la presencia con papá. Dios es bueno y perdona, ¿verdad? ¿Verdad que sí nos perdona cuando fallamos? ¿Verdad que sí? Nos dignifica, nos levanta. Oh, hermoso. Oh, la sangre preciosa nos lava, nos purifica y nos santifica. Bueno es Dios. Por eso es que el Hijo de Dios no puede andar con la cabeza agachada, porque si se arrepiente, el Señor le levanta la cabeza y le dice al Señor, anda, ve y no peques más. ¿Cuánto nos ha robado el diablo? ¿Cuánto nos ha robado? ¿Cuánta gente creyendo de la palabra está a punto de divorciarse? Pastor, ayúdeme a decidir, ¿lo dejo o no lo dejo? Es que la situación como cristiano, tengo años con problemas demasiado graves con mi esposo y no tienen solución. Yo vengo de alcohol y vengo de drogas. De lo vil y despreciado se agradó Dios para predicarte hoy. Vengo de una familia de drogas, de violencia, de muerte. Vengo de una familia tremenda. Pero de ahí Dios me sacó para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Y todos los días de mi vida lo tengo presente. ¿De dónde me sacó? Para que con amor y misericordia vaya al perdido, vaya al necesitado. Porque la Biblia dice que cuando Dios está en nosotros y abramos nuestra boca, la palabra de Dios fluirá, el Espíritu de Dios se moverá y algo poderoso empezará a manifestarse sobre aquella gente. Le decía a la hermana, ve a los lugares vacíos. Ahora yo les reto en el nombre de Jesús a que
vaya y vaya por el perdido. No le pida permiso al diablo. Ore por él. Pelee la batalla por él. Decrete en el nombre de Jesús: este va a ser tu lugar. Aquí te vas a sentar y aquí vas a adorar en el nombre de Cristo Jesús. De la familia donde vengo, a mi madre le entregaron un hijo despedazado, pero no conocíamos de la palabra. Y cuando yo empecé a conocer de la palabra, esto que usted vive es una maldición que se hereda. Matan a este, pero sigue el otro, y las cosas van haciéndose cada vez más feas. Y empiezo a conocer de la palabra. Y lo primero que calla mi espíritu es mi familia. Y le empiezo a decir al Señor: yo quiero ver a mi familia aquí. Y me dice el Señor: predícales. Y les fui a predicar. Les fui a hablar de la palabra. Yo le decía al Señor: yo quiero ver a mi familia sirviéndote, alabándote, adorándote. Y el Señor me dijo: pelea por ellos. Haz guerra espiritual y arrebátaselos al diablo. Señor, hoy yo te tengo a ti. Tengo gozo, tengo amor, tengo todo contigo, y mi familia sigue pereciendo, sigue sufriendo, sigue en la inmundicia. Señor, ayúdame a rescatarlos de ahí en el nombre de Cristo Jesús. Y empiezo a orar y a hacer guerra espiritual. Y a mi hermano, el que estaba pero perdido y en el reclusorio, porque ya lo habían metido al reclusorio, voy al reclusorio y ahí empiezo a predicar. Y en predicarle a la gente y hablarle. Pero yo iba por mi hermano. Y cuando le empiezo a dar la palabra a mi hermano empieza a llorar y me dice: ¿qué tienes tú? ¿Por qué me haces llorar así? Y yo le decía: no soy yo, es Él. Él te ama. Como me ama a mí, te ama a ti. Como me salvó a mí, te va a salvar a ti. Y el Señor lo alcanzó. El Señor lo alcanzó. Ese que se dedicaba a hacer cosas indebidas, no gratas a Dios, ahora es un padre de familia. Ahora tiene una familia, ahora es trabajador, ahora es honesto, ahora es justo y correcto. Porque eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios. Pero hay que pagar un precio en la oración. Y si los pastores le dicen: venga a la oración, es porque la palabra dice que son mejor dos que uno. Y que donde dos o tres están, ahí está Él. La Biblia habla de Obed-edom. Y mire, dice la palabra que cuando a Obed-edom le llevan el arca a su casa, el arca representaba la presencia de Dios, la realeza de Dios en su casa. Algo empieza a pasar en su casa cuando llega la presencia, ¿o no? O la esposa empieza a cambiar de carácter. Ya no es gritona, enojona, gruñona, pegona. O el esposo empieza a cambiar. Ya no grita, ya no manda, ya no pide. Ahora es sutil, amoroso y cariñoso. Es que eso lo hace la presencia. O el hijo ya no es rebelde, ya no es vago, ya no es ladrón, ya no es drogadicto. Ahora es ministro de Dios. Oh, tú y yo lo que necesitamos es la presencia de Dios en casa. Y la presencia de Dios se atrae a través de la oración. Algo tremendo empezó a acontecer en la casa de Obed-edom. 3 meses. ¿Cuánto tiempo duró el arca? 3 meses. 3 meses, y en 3 meses Obed-edom empezó a darse cuenta que su casa ya no era la misma. Empezó a darse cuenta qué tan importante era la presencia en su casa. ¿Sabe por qué hoy en día el hijo se nos desbalaga, las cosas no se dan? Porque no tenemos presencia. Oh Dios. ¿Quién sabe? La Biblia habla de Obed-edom. Estaba la presencia, estaba la esposa y estaban los hijos. ¿O no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si la presencia de Dios está en mi casa, entonces ese pacto, esa promesa de Dios se va a cumplir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. El que andaba perdido ya no andará. Ya vendrán los pies. El que no le nacerá en el nombre de Cristo Jesús.
donde se cultivaba la droga y se distribuía. ¿Sí sabe cómo se le llama a esa gente, verdad? Mi hermano, en paz descanse, mi hermano el más chico, tendría 5 años y yo 6 porque nos llevábamos 1 año. Yo recuerdo que él hacía una maleta y nos subían a un carro y nos llevaban no sé a dónde. Y nos decía mi hermano y a mí, en esa puerta vas a tocar y esta maleta se las vas a entregar a ellos, a nadie más. Te van a dar otra. Corres con ella hacia el carro y aquí te vamos a estar esperando. Uno pequeño no sabe. Y uno bien emocionado, pues porque mi hermano nos daba dinero para comprar. Por ese favorcito. Hoy me doy cuenta cómo el diablo quería atentar en contra de nuestra vida. Cómo no había valores y cómo no había principios. Bendito Dios, porque me encontró. Bendito Dios, porque me encontró. Porque hasta el día de hoy, que fui alcohólica, que fui drogadicta, que viví lo despreciado, mis hijas no han vivido absolutamente nada de lo que yo viví. Nada, porque yo determiné romper una maldición y ponerle una raya al diablo y decirle con mis hijas, no te metes, con mis hijas, no te metes. He aprendido a ser una leona espiritual. Con mis hijas no te metes. Ellas tienen un propósito y un llamado de parte de Dios. Mis yernos, mis nietos.